si se confirma, será sin duda la noticia del año. A esta hora está previsto que se acuerde esa primera fase del plan de paz para Gaza, una noticia que estábamos deseando contar, que ojalá se cumpla y que queremos analizar a estas horas con Javier Jiménez Olmos, doctor en Paz y Seguridad Internacional. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues en principio hoy se firmaría ese plan y empezaría a cumplirse de alguna manera en las próximas horas por parte de Hamás con la liberación de los rehenes, por parte de Israel con la permitir entrar ayuda humanitaria y liberar a presos condenados a cadena perpetua. ¿Confías en este plan de paz, Javier? Bueno, pues si no confiáramos estaríamos perdidos. Vamos a tener esperanza. Yo creo que es una buena, muy buena noticia de que por fin, pensando sobre todo en las personas, no en Hamás, ni en Netanyahu, ni en Trump, pensando en las personas que viven allí, en las dos partes, tanto en Gaza como en Israel. Pensando en esas personas, bienvenido sea esta primera fase que implica el cese, un alto el fuego, el cese de los bombardeos y de los combates, la entrada humanitaria y, por supuesto, la liberación de rehenes y presos. Si esto se cumple, esa es la esperanza que se cumpla, desde luego será el primer paso para cumplir los 20 puntos de que consta el plan. Se plantea una duda y la duda creo que la tenemos todos. Los tres actores principales han demostrado que a veces o muchas veces no son muy fiables. Me refiero por una parte al señor Trump, por otra parte al gobierno de Netanyahu y por otra parte, por supuesto, a Hamás. Pero tengamos esperanza y por el bien de la población de todas partes, que se acabe por fin esta masacre o como lo queramos llamar. Bueno, te lo decía porque ha habido otras dos intentonas que no han prosperado y a ver si a la tercera va a la vencida. ¿Tenía que intervenir Estados Unidos para que esto se consiguiera? Claro, es que siempre, yo me acuerdo desde que empezamos esto, pues la mayoría de los analistas y las personas que nos dedicamos a esto coincidíamos que el factor principal era Estados Unidos, siempre. Si Estados Unidos pone una voluntad e impone sus criterios, pues lógicamente Israel le va a hacer más caso y jamás, que prácticamente como organización está liquidada en estos momentos. Además, ha contado con el beneplácito de los países de Oriente Medio, y principalmente las monarquías del Golfo y otros actores como Turquía o como Egipto, y por lo tanto yo creo que puede llegar a buen puerto. Esa es la esperanza que tenemos que tener. Sobre todo, insisto, por esa paz que puede empezar. Es una paz negativa, voy a emplear términos técnicos. Paz negativa es ausencia de guerra. Bienvenida sea. Luego hay que buscar la paz positiva, que posiblemente la tendremos en muchos de los puntos y algunos más que habrá que implementar de los que hay en este tratado de paz. La paz positiva es la paz justa, la paz donde todo el mundo pueda convivir en paz, haya trabajo, haya dignidad y se respeten los derechos humanos. Javier, porque este es el primer paso, si se cumple y las medidas pactadas se hacen efectivas, luego vendrá la siguiente pregunta: ¿qué pasará en la Franja de Gaza? ¿Qué se hará con ella? Bueno, claro, esto es una incógnita porque tendrá que haber un proceso de reconstrucción no solamente de edificios, sino de personas, reconstrucción de las mentes de las personas y, desde luego, un impulso económico grande que beneficie sobre todo a los palestinos. No hay que olvidar que los que tienen que ser principal beneficiados de esto son los palestinos, porque si dejamos una violencia estructural como la que tenían en el pasado, desde luego no vamos a acabar con el terrorismo. Eso será el germen del terrorismo siempre. Por lo tanto, la comunidad internacional, con Trump o con quien sea, debe tomarse muy en serio esa reconstrucción, que sea sobre todo en beneficio, insisto, del pueblo palestino. Pues Javier, no te voy a poner en un brete preguntando si crees que le van a dar a Trump el Premio Nobel de la Paz, eso lo dejo para los colaboradores. Muchas gracias por haber... Me sonrío irónicamente. ¿Cómo dices? Que me sonrío irónicamente. Bueno, pues muchas gracias por... Y yo creo que es hoy un día para estar contentos. A ver si podemos celebrar las fiestas del Pilar bien. Pues ojalá sea así. Javier Jiménez Olmos, doctor en Paz y Seguridad Internacional, gracias por estar hoy con nosotros en Aquí y Ahora. Un saludo. Un abrazo, adiós.
Bueno, Carmen, pues... Dime, Miriam. Es que era la hora, a las 11 de la mañana, la hora del programa, aquí y ahora. Teníamos que hablar también de esta, que sería la noticia del año. Por favor, sin duda, que se alcance ese plan de paz. La gran noticia. Yo no puedo estar más que en total de acuerdo, como casi siempre, con Javier Jiménez Olmos, que sabe tanto y que le pone tanta sensatez, además, a todos los conflictos bélicos y a la política internacional. Pues, en primer lugar, yo creo que no podemos más que felicitarnos, porque es una buenísima noticia. Yo creo que la presión internacional, pero la ciudadana, la cívica, ha hecho mucho para que al final Trump haya tenido que intervenir definitivamente. La última reunión de Naciones Unidas fue decisiva para ver que Netanyahu, que ya estaba muy acorralado en el interior de su país, aunque no lo pareciera, hasta había manifestaciones en contra de él esta última semana pidiendo la liberación de los presos, y que esta política de invasión no era efectiva para conseguir que los presos israelitas pudieran volver a casa. Creo que el conjunto de todo esto, y que Trump quiere ganar el premio Nobel, como tú estabas diciendo, esperemos que mañana, si no lo gana, no den 2 pasos para atrás, ha ayudado a que después de la aniquilación de un pueblo, no hay que ver más las imágenes, que 70.000 muertos, que los niños que han ido asesinando lentamente, no dándoles ni agua ni comida, pueda ser una esperanza para ellos. A mí me parece muy importante, como estaba diciendo Javier, la reconstrucción física, pero también la reconstrucción moral de todo de las personas que han sido, por supuesto, de las palestinas, pero también de las israelíes, porque o se crea una cultura de paz, o por lo menos de respeto a las fronteras, cosa que Israel no ha hecho, o desde luego la zona va a seguir siendo una zona de desequilibrio internacional y de desequilibrio para el resto del mundo. Hay que conseguir que Oriente Medio sea una zona de paz por el bien de todos, de ellos y del resto del mundo. Y última cosa, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues parece que 2 de los protagonistas que han ido en nombre de Trump a negociar en Oriente Medio han sido el marido de su hija, que es un conocido constructor inmobiliario, y otro empresario que se llama Witkoff. No debemos olvidar que Trump ha repetido siempre que él quería hacer de Gaza la Riviera Mediterránea. O sea que aquí hay unos claros intereses inmobiliarios y unos claros intereses económicos que... Pues por eso le preguntaba qué va a pasar. Claro, que esperemos que a ver qué pasa. Y luego nos queda la última figura, que es Tony Blair, que quieren que sea como presidente plenipotenciario mientras hay una transición. O sea que desde luego el futuro es incierto. Pero bueno, hoy es un muy buen día. Venga, no nos extenderemos mucho más, no porque la noticia no lo merezca, sino porque tenemos muchos contenidos hoy. Juan. La noticia lo merece, desde luego. Aludía Carmen a la inestabilidad, ¿no?, que ha habido en esa zona. Desde antes de nacer cualquiera de los que estamos aquí, o sea, desde el año 48 exactamente, cuando Ben Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel, por una decisión además de la ONU, que fue la ONU la que dijo, pues aquí. Eso dio paso a muchas guerras, a la guerra árabe-israelí, a partir de ahí la guerra de los 6 días con Egipto, en fin, hubo... Y bueno, al final, pues ese polvorín parece que por fin ya toca su fin. Desde luego no del modo que nos hubiera gustado, está claro, pero lo que está claro es que también es una gran noticia, porque eso hay que acabarlo y creo que es el momento de acabarlo, entonces tenemos que estar todos confiantes, pero claro, el acuerdo dice o habla del reconocimiento en un futuro del Estado de Palestina. Y el propio Netanyahu ya se ha mostrado partidario de que eso ni de chiste, ¿no? Entonces, claro, si a eso le sumamos lo que ha comentado Carmen, y a quién han mandado, quiénes son los emisarios de Estados Unidos, de las fotos fotos de la inteligencia artificial que le recreó tomando el sol y tomándose unas piñas coladas o algo similar en la actual franja de Gaza, pues la verdad es que da un poco de miedo. Yo creo que la comunidad internacional tiene que ser absolutamente consciente de que la solución de los 2 estados es la que tiene que existir. Por otra parte, casi 3/4 partes del mundo ya han dicho que eso ha de ser así, y entonces vamos a intentar confiar, a celebrarlo, pero desde luego a estar atentos a cuál es el sistema, el remedio, porque desde luego los palestinos estamos hablando de un genocidio, es decir, de una auténtica masacre y de decenas de miles de niños muertos. Pues en relación a este asunto, en las últimas horas en el Congreso se aprobaba el embargo de armas a Israel. Se mantenía la duda casi hasta el último momento porque no se sabía lo que iba a votar Podemos. Javier.
Sí, el Gobierno tenía ayer una jornada incierta nuevamente por los apoyos parlamentarios. En esta ocasión Podemos tenía la llave para aprobar dos grandes apuestas del Ejecutivo, el embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible. Finalmente Belarra indicaba que votarían sí al embargo, pese a considerar el decreto un embargo fake, y que se abstendrían en la ley que busca una movilidad más sostenible tras una negociación con el ministro de Transportes que recogía paralizar las obras del aeropuerto de Barcelona hasta el 2031, algo que desde Junts han querido matizar, indicando que no se ha paralizado nada, que el grosso de las obras ya estaba previsto para esa fecha. Moncloa dice que no esperaba otra postura de los morados con respecto al embargo a Israel, un partido, dicen, que ha hecho de la defensa de Palestina su principal bandera política. Para Yolanda Díaz, el Gobierno gana aliento y denuncia que Vox y Partido Popular se pongan del lado del genocida. De un lado, los genocidas, el Partido Popular, Vox y la gente que está a favor de la impunidad en Palestina. Del otro lado, me van a permitir la decencia, la legalidad internacional. Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel. Y hoy vamos a permitir la convalidación de este Real Decreto precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake. Hay víctimas de primera y de segunda. Por ello no pueden venir aquí a darnos ninguna lección, porque no se puede hablar de derechos humanos cuando se guarda silencio frente al terrorismo. Bueno, pues más allá de la medida en sí, aprobada finalmente, quería poner el foco también en el apoyo. ¿Tendremos con nosotros a Podemos? No lo tendremos, porque ocurrió en esto, ocurrió también en el plan de movilidad sostenible, aunque luego es verdad que con la falta de un diputado del Partido Popular ya no hizo necesario esos votos de Podemos, pero también se estaba a la espera de qué diría Podemos, porque no estaba de acuerdo con parte del impacto medioambiental que provocaría las obras en el aeropuerto del Prat. Entonces, ¿en qué momento de equilibrio parlamentario, si es que lo tiene el Gobierno, estamos? Carmen. Hombre, desde luego ayer era bastante importante para el Gobierno Sánchez Sumar que... en primer lugar, que saliera adelante el embargo a Israel por la proyección internacional del presidente del Gobierno, el que ha sido uno de los primeros primer ministros que se mojó abiertamente en la defensa del pueblo gazatí y en parar el genocidio, y bueno, todos sabemos las declaraciones que hizo, que tuvieron las consecuencias que tuvieron. Si después no hubiera sido refrendado por el Congreso de los Diputados, hubiera quedado una posición muy debilitada internacionalmente. Por eso para él yo creo que era muy importante. Y en general en la legislatura, en las dos votaciones, era muy importante cuál iba a ser la situación de Podemos, porque venimos de unas cuantas derrotas del Gobierno en la Cámara y por lo tanto podía haber sido 2-0, me perdonaréis el símil futbolístico, o 0-2, y resulta que ha sido 2-0 para el Gobierno, que Podemos en el último momento ha estado apurando hasta el último momento, y en este giro rocambolesco, en estas declaraciones de Yone Belarra, donde digo Diego, donde, ¿cómo es esta frase? Me pena decir eso. Ha hecho un giro para intentar argumentar. Hubiera sido muy incomprensible que Podemos por lo menos hubiera abstenido, porque ha sido la principal fuerza que ha estado defendiendo incluso a la flotilla cuando vino a España, y parece que le da un poco de aire al Gobierno, pero estamos en una legislatura muy loca en la que las cosas pueden cambiar de semana a semana. O sea, en junio Pedro Sánchez estaba defenestrado, o sea, parecía que el Gobierno no iba a llegar a septiembre, y ahora ha cogido un poquito de aire, pero va a ver qué pasa con los presupuestos, que es realmente lo importante aquí, y esto gira de una semana para otra. Y la ley de movilidad salió ayer porque un diputado del Partido Popular no estaba, porque estaba de viaje de novios y no fue tomado como justificación suficiente. Y lo que ha pasado también es la reacción lógica, que como tienen que negociar a dos bandas, por un lado con Podemos y por otro lado con Junts, cuando hablan los afectados, cada uno da una versión de la negociación que es contraria, a ver cómo se solucionará entre ellos. El resumen, la legislatura sigue, veremos qué pasa con los presupuestos, que es lo fundamental. Juan. Hay dos claves, una es la nacional, que es en la que más se ha centrado Carmen, y luego está la internacional.
desde el punto de vista internacional yo creo que no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta y si pertenecemos a la Unión Europea quizá una postura común de la Unión Europea sería interesante de cara al embargo y de cara a tantas otras cosas. Ahora, si hablamos de clave nacional, claramente esto ha sido una victoria para Pedro Sánchez inesperada, yo creo. Inesperada en el sentido de que, como decía Carmen, pues bueno, pues venía de recibir varios sopapos, ¿no? Podríamos decir, en toda la cara, con unos socios que están haciendo valer sus 7, sus 6, sus 4, sus 5, sus lo que sea. Y en este caso, pues bueno, pues estaba Podemos, que se ha visto obligado de alguna manera a no poder decir que no, pero eso sí, avisando ya de que es un embargo fake. Esto desde el punto de vista del gobierno de Pedro Sánchez pues se vende como una auténtica victoria, más que nada porque, insisto, está acostumbrado a tener la cara sonrojada, ¿no?, por tantas votaciones perdidas. En todo caso, yo ya vengo tiempo diciéndolo, esos 7 tan importantes de Junts, sí es verdad, son importantes, pero también son importantes los de Podemos, también son importantes los de todos los demás partidos que están en esa no coalición de gobierno, pero sí apoyando, en este caso, al gobierno de coalición, y entonces ahora es el momento en el que Pedro Sánchez también pues se da cuenta de que la alternativa que tienen esos partidos, en el caso de ponerse farrucos, es que cambie el gobierno. Con lo cual, pues todos se tienen cogidos unos a otros. Así que yo creo que no es una buena noticia la inestabilidad que tenemos, pero sí que es una noticia el hecho de que Pedro Sánchez de momento continúa en la legislatura. Nuria, sí, bueno, hay dos claves con respecto, yo creo que se les olvida muchas veces en clave internacional lo que es la diplomacia, ¿no? Y lo que significa también un poco, hay flecos que se nos escapan a los telespectadores y a los viandantes, que tiene que ver precisamente con ese conflicto internacional y que bueno, pues de alguna manera no tenemos toda la verdad. Pero es cierto que en esta legislatura todo ocurre muy deprisa y que les preocupa que pueda haber un adelanto de elecciones y están todos trabajando en la coherencia de su discurso para que no les pille nadie fuera de juego. Y esto es así. No, lo digo porque cuando decías, Carmen, que es una legislatura muy loca o que todo está siendo... Claro, pues acabamos de hablar hace unos minutos de que por fin hay un acuerdo de paz y yo quiero recordar que pues los sindicatos han convocado una huelga, un paro para el 15 de octubre precisamente, entre otras cosas por la cuestión de Gaza, que si ahora mismo hay un acuerdo de paz, pues que igual, no sé, ¿no?, si es necesario tener que parar o no cuando ya hay un acuerdo de paz sobre la mesa. Veremos a ver también que van ocurriendo estos días, pero quiero decir que es cierto que todo está muy politizado y que hay un discurso de coherencia precisamente para evitar unas elecciones adelantadas y para evitar también, bueno, pues que no haya unos presupuestos prorrogados, ¿no? Y esto es así. Entonces, yo creo que al final de lo que se están dando cuenta los telespectadores cuando seguimos las sesiones de control es de que, bueno, pues ellos están hablando de su libro, que quieren sacar adelante también un poco su coherencia y que luego por encima está la cuestión internacional y la diplomacia que va por otro lado, con por ejemplo protagonistas como el que hemos escuchado antes, un doctor en paz, que bueno, es el mejor ejemplo, o Carmen, ¿no?, para hablar de diplomacia y de conocer un poco esos flecos que se nos escapan completamente del Congreso.